Vamos a hablar con la siguiente invitada de este tema, pero también de otro tema que tiene que ver ya con la corrupción en la Argentina. Pero primero, ya que estamos hablando de Venezuela, le quiero preguntar por este asunto. Está con nosotros la doctora Cintia Castro. Ella es abogada especialista en delitos de corrupción. ¿Cómo estás, Cintia? Bienvenida. Agustina Girón te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer saludarte. Recién, no sé si venías escuchando, pero bueno, estábamos charlando, ¿no?, sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Como alguien que justamente sigue de cerca todo lo que tiene que ver con los casos de corrupción, ¿cuál es tu primera mirada, ¿no?, sobre lo que está ocurriendo en Venezuela? ¿Crees que efectivamente aquí se puede tratar de un caso de fraude electoral? ¿Cómo crees que se puede llegar a resolver por una vía internacional, diplomática? Tu primer análisis. Bueno, por una vía diplomática no se va a poder Mm, resolver porque se ha intentado, cuando ya ha sido imputado Maduro a través de la Corte Penal Internacional y se le ha dicho de que ha cometido delitos de lesa humanidad y sin embargo no ha existido ninguna intención por parte del presidente Maduro ni por el gobierno y ni siquiera por sus embajadores en los distintos países de la región en principio, que se les ha mm, exigido que responda ante esta responsabilidad penal que se le estaba imputando. sí. Lo importante es, por ejemplo, que su aliado en la región, los más fuertes, como Brasil, les han exigido transparencia y que demuestre las actas, no se han pronunciado a favor, como lo han dicho otros países, entonces eso es Mm. muy importante. No se les ha puesto en contra, pero han tenido un punto intermedio de decir, bueno, frente a la autoproclamación, presente las actas. Claro, Entonces eso es totalmente. importante. Ahora con respecto al sistema electoral, Sí. debo decir que hay una empresa argentina a cargo del Mm, sistema informático informático del sistema electoral, ¿no? Electrónico. sí. Esta ofrece servicios, pero también ofrece servicios acá en Argentina, ese servicio francés. Esta Sí. empresa en el año 2020 fue sancionada por Estados Unidos porque compró maquinarias para las elecciones del 2020 de la forma constitucional en Venezuela, en la que Maduro intentó y pudo lograr que se reforme la constitución para un tercer mandato a presidente que, bueno, se pudo postular ahora. Mm, Se denunciaron también manipulaciones en el sistema electoral, en las maquinarias y fraude electoral para que eso pudiera suceder. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Estados Unidos le impone sanciones a la empresa porque compra maquinarias a China a través de un sistema financiero de Rusia y la transporta por medio de Irán. claro. Entonces, bueno, Estados Unidos sancionó a través del el congelamiento de activos de la empresa, también de sus dueños, e impide una prohibición a los estadounidenses y a las empresas también estadounidenses de no hacer ningún tipo de transacción ni con Excle, sociedad anónima, ni Mm, con sus miembros. Lo llamativo es que no es desconocido por Alberto Fernández estas circunstancias, porque Excle ya viene trabajando hace muchísimos años con Argentina, y en el 2017, cuando en ese momento estaba a cargo del sistema electrónico electoral en Venezuela, la empresa Smartmatic, bueno, esta también, que proveía el hardware electoral, denuncia, cuando ella era responsable de este sistema, denuncia la existencia de manipulación, pero la manipulación de la participación, de cuántos habían ido a votar, de una diferencia mm. de alrededor de 1 millón, que es lo Smartmatic que ya más ha o menos tenido alguna historial acá. sé. Sí, pero esto es lo que Smartmatic ha denunciado de Claro. manera pública, lo hizo en Londres. Eh, el gran tema y el gran dilema es que si Smartmatic ha denunciado que habían más votos que votantes, porque la participación, o sea, Claro. los votos eran mayores, la participación era más que los votantes, es más o menos lo que pasó ahora. Vos fíjate que Mm, se autoproclama Maduro, o sea, eh,
la comisión electoral lo proclama y él dice, bueno, yo soy presidente gracias al 51%, pero en total, entre los 8, entre la oposición más grande, que quedaba el 44%, y los 8 restantes, que era el 4,6 Mm, por 8 daba 32%, sí. la suma total daba 132,2, entonces No, es vuelven a excelente. hacer lo mismo, vuelven a Sí. manipular en la que hay más votos que votantes. Mm, Ahora, bueno, nos encontramos frente a la exigencia de los venezolanos y la comunidad internacional que les solicita, porque el sistema electrónico es, emiten el voto a través de una maquinita, se imprime el comprobante, el votante imprime su huella digital y firma posteriormente. Entonces les queda el comprobante mm, físico. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Hagan el recuento voto por voto, de claro. manera física, porque no Por es eso creíble Corina lo que ha Machado sucedido. insistía tanto con el papelito, papelito por papelito, digamos. Bueno, ella ha presentado las actas oficiales y las ha hecho públicas. Claro. Entonces, frente a eso, no hay forma de poder excusarse diciendo que en realidad ha sido una elección, o que el presidente es un elegido Mm. legítimo. No Ahora, vos existe. como, como abogada especialista en delitos de corrupción, porque esto del voto electrónico ya se ha hablado muchas veces de traerlo acá, y viendo lo que pasa en Venezuela, dice, bueno, uno duda, ¿efectivamente sirve para evitar justamente hechos de corrupción o al contrario, se puede convertir en una herramienta para la corrupción? Hoy como estamos, y sería bastante complicado, porque Mm, todavía faltan muchas reformas para poder limpiar el sistema público y existen muchos funcionarios públicos con mañas desde hace muchos años donde han podido zafar de actos, de este tipo de actos de delitos. mira. Pero imagínate que hubiera sucedido antes en el gobierno de Alberto Fernández, cuando él el año pasado renueva el contrato con Excle Sociedad Anónima por 150.000 millones de dólares en la asistencia Mm, que le brinda ANSES por los datos biométricos, por el sistema en realidad de biométrico que es la identificación de la huella digital sí. y el reconocimiento facial, el desarrollo del software para las gestiones y los datos de ANSES y agilizar justamente y garantizar la información y para seguridad de ciberseguridad, del sistema de ciberseguridad también, para que no se filtre, pero no hay una forma de poder controlar que eso pueda suceder. Es Mm, decir, una transparencia en el sistema electrónico electoral. Al menos mm, hoy no existe. En la mira. región, ¿eh? Sí, 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 sí. En la región. Bueno, esto es importante saberlo. Si te llevo por un rato a la Argentina, quiero volver por un ratito acá al país, porque se conoció en las últimas horas la noticia que tiene que ver con el procesamiento a Beliboni, esto ordenado por el juez Casanelo, que tiene que ver con negociados con los planes sociales. ¿Qué es lo que nos podés contar? ¿Cuál es la información que tenés vos? Lo que nos puedas explicar para tratar de entender esta denuncia sobre la cual hay mucho ruido y a veces no se termina de entender muy bien qué es lo que, cuál es la trama que hay detrás. Bueno, el ruido es un hecho, porque está Ujú, procesado Beliboni por administración fraudulenta, porque utilizó los fondos de las arcas del Estado, o sea, el dinero que el Estado le daba al polo obrero que él como titular administraba, y no lo llevaba donde debería hacerlo, por lo cual el Estado le daba el dinero, o sea, no se lo daba a los beneficiarios del potenciar trabajo. Entonces, a raíz de esto, el juez Casanelo lo procesa porque los fondos eran desviados para fines partidarios, dice el juez. Fue embargado Beliboni por 390 millones, se le prohíbe salir del país, por lo tanto debe entregar su pasaporte. No puede, tiene la previsión también de no concurrir, no puede concurrir a comedores sociales, que eso también es muy importante porque en realidad este sujeto abusó de la confianza y también de la necesidad de las personas.
Mm, Bueno, algo más que le habrían hecho no puede salir del país, el tema de los comedores, ahí debe presentarse a la justicia todos los meses. Entonces, y se mantiene también en sospecha y deberá probarse en la justicia, pero está dentro de las cuestiones manejadas en la causa, que el objetivo real del plano del polo obrero era financiar las actividades propias, entre ellas las actividades políticas. Y no es casualidad que durante el periodo de elecciones del año pasado se le hayan bajado muchísimos más fondos que en los años anteriores a mm, través del ministro en ese momento que manejaba estos fondos, el ministro Massa, ministro de Economía. ujú. Entonces, la causa se inició el año pasado, eso también debemos decir, porque el Ministerio de Seguridad habilitó la línea 134 para que Sí, de manera anónima se denuncien los aprietes para asistir a una protesta que se iba a hacer en contra del sí. gobierno el día 20 de diciembre. Entonces, la gente comenzó a denunciar de que eran manipulados a través de los planes sociales, que eran obligados a ir y que así y todo no se les otorgaban esos planes. Mm, Bueno, se comprobó justamente eso a través de los denunciantes, donde se les secuestraron los teléfonos, no solamente a Belboni, sino también a muchísimos integrantes del pueblo obrero. Y cuando se hicieron los allanamientos, se secuestraron facturas apócrifas en el que trataban de justificar o simular gastos que no existían, apócrifas truchas, donde sí. simulaban gastos que no existían para, bueno, poder justificar de que la plata de algún lado Mm, se iba de manera legítima. mm. Y esto, vos decís que cuando ocurre algo en una estructura política de este tipo, sí o sí tienen que estar al tanto quienes encabezan esa estructura, porque ellos lo que plantean es, nosotros no sabíamos nada. Yo hace muchos años que vengo siguiendo este tema, de hecho, he hecho investigaciones y he entrevistado lamentablemente a mucha gente que me contaba esto, a muchos se animaban a hacerlo en cámara y otros no, que me decían, hay un puntero que me está pidiendo tanta plata para que yo pueda sostener mi plan, ¿no? Y lo denunciábamos, pero siempre la respuesta que yo obtenía desde la cúpula era, esto nosotros no lo sabíamos, vamos a echar al puntero de la organización social, del grupo político, etcétera. Esto te lo pregunto a vos, justamente como alguien especialista en delitos de corrupción. ¿Qué mirada tenés? ¿Puede efectivamente ocurrir que haya muchas ovejas negras dentro de un rebaño? Sí, por supuesto. Eh, por ejemplo, una de las cosas en esta causa es que el fiscal Policita ha solicitado que se llame a declarar a Pérsico, que es el titular del movimiento Evita, porque dice que él es la cabeza de la matriz de corrupción, que Mm, significa que yo calculo que va a ser una mega causa de corrupción. Ahora, sí, ¿qué es lo que sucede? Estos sujetos, como mencionás, son dirigentes o punteros políticos. Siempre mm, responden a un político. claro, El dirigente responde a un político. No responde a alguien que está fuera de la órbita política o de la órbita estatal. Responde para alguien para quien está dentro. Entonces debemos mm, tener en cuenta que los funcionarios, cuando están en ejercicios de la función pública, están obligados, si tienen conocimiento de algún delito, obligados a denunciar. claro. Si no, ellos incurrirían en el delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público. Y la Constitución, en el artículo 36, protege a- no solamente al orden constitucional, a que nadie traicione a la patria, sino que menciona en ese mismo artículo, habla de la corrupción y de la exigencia de la ética Mm, pública. Entonces, mm, esta ley no es poca cosa, ha sido estudiada y analizada la ética en todo el país como un método científico, claro. y vemos que quienes de manera sistemática han actuado de manera fraudulenta, bueno, en contra de los intereses del Estado, que son los intereses nuestros, terminan siendo los mismos, que son Mm, reciclados posteriormente por el apoyo de estos dirigentes o punteros políticos que terminan usando a aquellos que, bueno,
mm, que tienen mayores necesidades. mm, Entonces, lo importante es que se tome conciencia, estas personas que tomen conciencia que han sido manipuladas, que con claro. las necesidades no se manipula, y que empiecen a perder el miedo de denunciar. Mm. Y este artículo que vos mencionás es muy importante, sobre todo en casos como el de Pérsico, porque recién lo contábamos, aparentemente se le va a venir una situación judicial, y él tiene este agravante de que estaba de los dos lados del mostrador, ¿no? O sea, como alguien que formaba parte de los movimientos sociales que recibían beneficios, pero también era parte del gobierno, y ahí también yo no hace falta ni siquiera estar en la justicia. Digo, como periodistas hemos recibido un montón de denuncias al respecto, y muchas venían del movimiento Evita, ¿no? Que me piden tanta plata para poder sostener el plan, o si no me lo sacan, o no cobro, y no había mucha negociación. Son estas las condiciones, y ya está. Sí, además lo que debemos recalcar también es qué papel juega el Poder Judicial en esto, porque estas personas durante mucho tiempo han sobrevivido al sistema y han abusado del sistema porque hay un Poder Judicial que no funciona. Al Mm, menos hasta ahora hemos visto que no funcionaba y que son y ceden el poder político de turno. Entonces también tenemos que analizar y hacer foco en eso, de que tiene que existir en algún momento un poder judicial independiente, imparcial, mm, y que los fiscales de oficio actúen, porque cuando también toman conocimiento de algún delito, que muchas veces es denunciado en los medios de comunicación, deben agarrar el guante y de oficio deben comenzar una mm, investigación. Si no, sí, nosotros tenemos, porque todo ciudadano lo puede hacer, es hacer una denuncia penal de investigación de ilícitos, y aportar las pruebas de dónde sacamos estas cuestiones. La semana pasada totalmente. escuchaba también a un funcionario público con respecto a esto y dijo que el anterior había, bueno, existía un tema con las concesiones, las licitaciones de grúas y Mm, en televisión, creo que a las 9 de la noche, donde ve todo el noticiero, manifiesta esto y digo, pero nadie dice nada con respecto a esta denuncia, que es un delito claro. absolutamente grave Mm, que implica alrededor de 300 millones de dólares para la ciudad. mm, Bueno, esas cuestiones, para eso están preparados los funcionarios del Poder Judicial. mm, Y muchas veces, por muchos años, están ausentes. Entonces son los pilares fundamentales de la corrupción, son los que sostienen la claro, corrupción. totalmente. Ahora, en este procesamiento se habla de una matriz de corrupción, y eso te lo quiero preguntar también en términos amplios, ¿no? En la Argentina. ¿Existe, que bueno, creo que existe, ¿no? Efectivamente, una matriz de corrupción, pero vos qué ves hoy? Y también sentís que ¿se desarma o no se desarma esa matriz de corrupción? No, no, y creo que va a seguir existiendo en menor medida. Este gobierno tiene mucho interés en poder sondear estas cuestiones, especialmente dentro de los organismos que dependen del Ejecutivo Nacional, pero la corrupción va a seguir existiendo porque es inherente al ser humano. Pero en Argentina particularmente, todos los negocios grandes dependen de la corrupción y se han generado gracias a eso. Entonces, más Eso es allá de que durísimo. más allá de que les corten, por ejemplo, la obra pública, que es uno de los mayores métodos en los que se robaban plata. Por ejemplo, mira, te voy a nombrar uno. Entre Chubut y Santa Cruz, Mm, durante 10 años se licitó la ruta, nunca se hizo. Entre claro. Trelew y Madrid también hubieron un montón de licitaciones y son poquitos kilómetros, 70. Recién hace poquito, hace 2 años la deben haber terminado, pero... Entonces vos Mm. decís, ¿cuántas veces hay que licitar? ¿Dónde se va la No, no, plata? claro. El tema con estas cosas, y a mí por lo menos esto ya me pasa como ciudadana, cuando uno ve que estas cosas ocurren, que son ciertas, porque lamentablemente se ha hecho muchísimo curro con estas cosas, de licitar 1000 veces lo mismo, es que siento que la Argentina es muy pendular y nos vamos de un extremo al otro. Nos vamos del extremo de
hacer mucho curro con, por ejemplo, la obra pública, licitar 1000 veces una obra que nunca se hizo, al otro extremo, que es como se hizo tanto curro, afuera no se hace ningún tipo de obra pública. ¿En la Argentina hay posibilidad de tener mecanismos de control para no tener que hacer todo tan extremo? Digo, que si hay necesidad de obra pública se haga, pero que existan mecanismos de control reales para que no haya corrupción en esas obras que son importantes. Lo que pasa es que en la órbita de los órganos de control ahora están manejados por quienes generan o propician este negocio corrupto. Por eso yo digo, eso para mí no funciona. Yo ejerzo en 3 provincias, no funciona, te puedo asegurar, los organismos de control. Encima, mucha gente que no está capacitada, no tiene preparación. Cuando yo he hecho un par de años atrás, durante bastante tiempo he hecho denuncias, por ejemplo, en las oficinas anticorrupción, eh, y no tenía mucha idea, viste, de lo que uno estaba hablando. Entonces remitían las actuaciones a la fiscalía les decía cómo era lo que tenían que hacer, después volvían a enviar a la fiscalía, todo lo mismo, porque son lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Si el poder judicial no funciona, mucho menos las oficinas de controlor, que no dejan de ser administrativas, van a funcionar, porque son puestos Claro. políticos. ¿Y qué le puedes confiar a un político? Que O sea, hay tiene que hacer una muchas reforma ganas. mucho más profunda Sí, entonces. sí, sí. Y la reforma es en la sociedad. Cada ciudadano debe tomar conciencia de que el dinero que se emplea también es nuestro Claro. y nos salen muy caros. Te puedo asegurar que muy caros nos salen. Los funcionarios públicos. Ah, me están poniendo estrellitas. Se te puso un fondo, sí, como de... Estás muy emocionada hablando de la corrupción. No, yo no fui, yo no fui, lo manejan ustedes a eso. Ah, Javi, te están echando la culpa a vos, ¿eh? Porque tiene unos fuegos artificiales de fondo. Dice que ya no fue. No sé. Nosotros no tenemos filtros acá. No nos permite, no No, entendemos. no, yo ni siquiera sé qué Bueno, no pueden importa, hacer. no Que importa. me Igual mandan quedó el. lindo, quedó Me lindo. mandan. Era para Bueno, mostrar la emoción con la que hablas del tema. igual horrible hablar de corrupción de manera emocionada porque No, es es un porque le tema pones muy. énfasis. Es emoción no positiva, sino que Mm, te sentís agrega. Y me parece que está bien. Hay que ponerle garra a este tema, porque yo creo que es uno de los principales problemas de la Argentina. Si bien obviamente la pobreza hoy es nuestro gran karma, la corrupción lamentablemente estuvo muy vinculada también a la generación de pobreza, ¿no? Y digo, son temas que hay que atacar de fondo, obviamente. Bueno, el asistencialismo vulnera derechos humanos. Por eso es Mm, importante que los ciudadanos y cada ciudadano tome conciencia de que son sujetos de derecho y que ese derecho nadie se los va a sacar, ni por más extorsión, amenazas que existan, se los van a mm, sacar. Pero también tiene que existir alguien que recepte esto y que no se les burle, porque si ellos van a hacer una denuncia y no se va a hacer nada, pues fíjate que hace unos años una diputada denuncia a un juez federal por archivar causas, por demorarlas y hacer mm, perder expedientes, no los encontraban. Ahora el juez ha sido promocionado para que sea miembro de la Corte Suprema. Entonces, si esas cosas suceden a gran escala, mucho más, y si un juez así nos va a representar de ahí para abajo, podemos esperar cualquier cosa. mm. Entonces esto sucede en la República Argentina porque hay una sociedad también que de alguna forma con el silencio y también el temor legitima Mm, los funcionarios corruptos. mm, totalmente. Cintia, un placer muy interesante tener esta charla. Acá nos aclara un usuario que se estaban riendo, dice que
Si tenés iPhone, agrega fondo solo, tal vez era eso. No, Pero no, bueno, pero no, es un programita que nunca, no lo sé ni usar. no pasa nada, no pasa nada. No podría nunca trabajar en Excle porque soy malísima con la tecnología. No pasa nada. Es streaming, estamos relajados, no pasa nada. Gracias, de hecho, por sumarte a este streaming de Ahora Play en esta tarde y ayudarnos a reflexionar sobre estas cosas que son importantes. Bueno, muchas gracias, han sido muy amables, gracias. Gracias. Chao, Así chao. pasaba Cintia Castro, abogada especialista en delitos de corrupción.